La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, bienvenidos a este espacio Camino del Inmigrante con la abogada Margaret W, asociados en español, como cada miércoles, una cita con ustedes en un día muy especial porque es la antesala de Navidad y nosotros no queremos salir de vacaciones, ni que usted salga de vacaciones, sin estar informado de todo lo que está aconteciendo en el área migratoria, pero sobre todas las cosas, aprovechar la presencia de la abogada Margaret Wong, con más de 45 años de experiencia en la defensa de la migración. Como siempre, doy la bienvenida a mis anfitriones, Margaret Wong y Juan Carlos Brando. Buenos días. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I am doing very well. Buenos días. Thank you. Buenos días, la abogada, que está muy bien y que muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, definitivamente una semana con muchas noticias de migración. Hay una asociación de trabajadores que está presionando para que los permisos de trabajo tengan mejor fluidez. Es decir, que hay muchas personas, Juan Carlos, todavía esperando su permiso de trabajo. Algunos tienen un año y medio, y ellos quieren que de una forma u otra UCIS descongestione ese entaponamiento. Por supuesto, también lo del famoso título 42, que precisamente el día de hoy debe vencerse, pero que hubo otra demanda, una apelación, y que el mismo gobierno ha dicho, bueno, una semana más, porque parece que lo que está pasando en la frontera de verdad no había pasado en más de 40 años con el congestionamiento, el desbordamiento de la llegada de inmigrantes. Okay, Ms. Wong, so one of the topics that people are talking about are still the work authorization, the delays on the emission of these work authorizations is taking very long, and people are concerned because even the driver's license that some people got the extension, they are getting expired, so they don't know if they can renew again. And the other thing is that about the Title 42, that people are concerned about this is not gonna come in yet, or is it going to happen because the government keeps delaying it, the application of this title. So what is new? What is your point of view about this? A first point on work permit, it is very, very slow. On the other hand, though, not this week. This week is nothing. I think it's because people are not working because of the holidays. Expect everything to slow down between now and probably after the new year. So on work permit is again getting slower, but the past 2 weeks before this week, because we have a lot of cases, and normally I see a trend, they are approving cases filed between September of 2021 up to about January of 2022. Quite a few DACAs and TPS that we filed in February, March, and April already had been approved. I think that period of July, August of 2021, up till February of 2022, if you had filed work permit at that time, is getting very slow. Regarding the 540 days of extension, my recommendation, if it's expiring, I would try it. If one driver's license place say no, go to another driver's license place and maybe just show them again the old driver's license, the old work permit. As long as it's the same category, and as long as it's timely filed, you may or may not get the 540 days, but I would try it. I have a client where we did a C10, now we switched to C8. The employer won't buy it, and they're right, because it's two different categories. We changed it because, number one, we didn't know it'd be that slow. Number two, it's a 2-year. C8 for the same fee, you get 2 years instead of C10. So we're stuck. But other cases, the same category, timely filed, you should get it. Regarding Title 42, I've always maintained it was no big deal. I think it's more the Republicans' way of now saying, well, Donald Trump was right. It's one way that
the southern border people could not come to America for fear of bringing the virus. Now the virus have slowed down. U.S. Supreme Court say, well, 42, the Title 42 still remains. That means America could still use 42 to deport aliens, but reality is there are too many people coming in. They already tried to stop the Venezuelans by doing 24,000. They're trying to stop the Haitians. You know, it is true. I mean, I think on the other hand, the opposite argument is America is such a big country, we can absorb more people. That's why the Republicans brought them to Rhode Island, to the rich places, Hampshire's. But for now, 42, I don't think is a main issue. There are really a lot of people coming in, and Yes. America is just lost, so, but these are my 2 points. Ok, Alicia, nos dice la abogada con respecto al tema de los permisos de trabajo. Sí, efectivamente están tardando mucho, se han dado extensiones y se pueden seguir aplicando estas solicitudes de extensión. Lo que hay que tener muy en cuenta y muy en consideración es la fecha en que usted solicitó su permiso de trabajo y ver cuánto tiempo ha tardado, porque si usted solicitó en enero, febrero, marzo del año que está en curso, posiblemente todavía no lo haya recibido, pero si de pronto usted lo solicitó algunos meses más tarde, se le va a tardar un poco más. Lo importante es que si usted lo solicitó y ya le dieron una extensión, usted puede ir de nuevo a ese organismo del Estado y ellos le tienen que dar obligatoriamente la extensión de esa licencia de conducir, que es lo que le preocupa a muchas personas. Esto con respecto a los permisos de trabajo. Si no le dan la licencia en ese DDS, inténtelo en otro DDS. Intenten otro DDS. A veces los supervisores son más estrictos en uno, son a veces hasta racistas y no les dan licencia por esa razón. Con respecto al título 42, sí es algo que viene muy en controversia, pero hay que recordar que cuando esto entró en vigencia fue para evitar que muchas personas entraran con el COVID a los Estados Unidos. Y por esa razón estaban diciendo los quédense en México. Sin embargo, ahora lo que se ha estado discutiendo es si esto es aplicable, porque la base de aplicabilidad para este título 42 era una razón médica, una razón sanitaria, y ya esa razón sanitaria no está. Entonces, es lo que están discutiendo. Todavía no se sabe si va a entrar en vigencia o no va a entrar en vigencia, si va a permanecer en efecto o no, pero tendremos que esperar unas semanas más para saber exactamente qué es lo que va a decidir el gobierno. Pues en este momento nosotros estamos conectando con cada uno de ustedes que hacen sus preguntas de inmigración a través de esta red social. Recordar que usted se puede comunicar directamente con nosotros marcando el 216-259-8897, 216-259-8897 es el teléfono directo de la abogada Margaret Wong, que conecta con todas sus oficinas. Recordar que tenemos oficina en Atlanta, en Chicago, en Columbus, en Cleveland, en Memphis, en Minneapolis, en Nashville, en Nueva York, en Raleigh, North Carolina. Y todas sus preguntas el día de hoy, que es un día muy especial previo al día de Navidad, nosotros le vamos a responder con la experiencia de la abogada Margaret W. Más de 45 años en el ejercicio de la defensa de los inmigrantes en los Estados Unidos. 216-259-8897. Y nos llega la primera pregunta. Nos dicen, soy de Guatemala, crucé hace más de 22 años, tengo 4 hijos. La mayor, de 23, tiene DACA. Y los otros 3 son ciudadanos americanos, 20, 18 y 15. No tengo récord criminal ni familiar con papeles, solo son mis hijos. Mi hijo de medio, el de 18 años, se hizo marín, terminó su bootcamp en noviembre y ya se volvió a ir a otro entrenamiento. Me dicen que puedo arreglar mis papeles por medio de él. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo puedo hacer y cuándo lo puedo hacer? Muchísimas gracias. Okay, Ms. Wong, this is an interesting question. I am from Guatemala. I crossed the border around 22 years ago. I have 4 children. The oldest one is 23. She has DACA, and the other 3 are U.S. citizen born.
18 and 15 years old. I don't have any criminal record. No, I don't have any other family or relatives with documents, only my children. My son, the 18-year-old, he is in the Marine, and he finished his boot camp in November. He came back and he just left to another training. I was told that I can do my documents or Yes, this is a case. Is a really good case. The DACA kid, I don't know if the DACA kid came undocumented or legally, but the DACA kids, my advice is absolutely do a parole. You just have to leave America for 2 days and come back. You can just go to an airport hotel, come back. You make yourself a legal entry, number one. The other 3 kids are citizens, and he came undocumented, but no criminal records, never left. The kid who is in the Marines absolutely could do the the PIP for the father. And I don't know how the mother came. As long as you never left, you have no perm bar, do the PIP for mother and father. Then so use the 18-year-old to do the PIP. That when the 20-year-old will become 20, PIP turnaround is about 6 to 9 months. And then the 21-year-old can sponsor the parents for the green card. So make sure there's no deportation. They were never stopped at the border. Nobody came to their house. No ICE came to the house, find someone else and find them. No criminal record. For the child that have DACA, do parole. For the father, the 18-year-old, immediately do PIP since he's actively involved in military. When the kid is 21, you can get a green card. So a very good case. Start now. Don't wait till the kid is 21 because the son, who knows, it could be as long as there's even honorably discharged, you can do PIP. Congratulations. It's a very good case. Qué bueno. Bueno, Alicia, nos dice la abogada que efectivamente hay 2 cosas aquí que colocarle atención. Primero, el hijo mayor o la hija mayor que tiene 23 años, que tiene DACA, lo que le recomienda la abogada es que cuando usted pueda, solicite un advance parole para que usted salga de los Estados Unidos y vuelva a entrar y ya tenga una entrada legal. Y así ya usted en el futuro podría arreglar directamente sin tener que salir del país o sin tener que solicitar un perdón. Y con respecto a usted, completamente de acuerdo, sí puede solicitar su hijo que tiene 18 años, que está en la Marina o en los Marines, puede solicitarle a usted, puede hacer el parole in place o PIP, que es arreglar dentro de los Estados Unidos por medio de este hijo que está en la Marina. Así que felicidades, es un muy buen caso, esperamos que usted actúe lo antes posible y que no espere que el otro hijo cumpla 21 años, sino que lo haga directamente con este que tiene 18. Qué maravilla, Juan Carlos, cuando uno recibe previo a la Navidad tan buenas noticias de esta madre que ha criado a sus hijos, 3 que son ciudadanos americanos y que ya tiene más de 20 años viviendo en los Estados Unidos, quizás mucho más de lo que vivió en su país de origen. Buenas noticias, ¿qué espera usted entonces para llamar al 216-259-8897? Es el teléfono directo que le conecta con todas las oficinas de Margaret W Asociados en español. Estamos hablando de una firma que tiene 9 sucursales en toda la Unión Americana y que está aquí para ayudarlo a usted. Como dice la abogada, es tiempo de inmigración. Vamos a arreglar todos esos casos de inmigración en este momento y no lo dejemos para después. Seguimos nosotros recibiendo mensajes, preguntas de nuestro público a través de la red social de Facebook. Sí, usted puede conectarse en este momento en vivo con la abogada Margaret W al 216-259-8897. Nos dicen, hola, soy de Colombia y la situación está muy difícil con ese nuevo presidente que es un exguerrillero. Están haciendo mucha persecución policial. Si yo me voy hasta México y cruzo, así como hacían los venezolanos, ¿estaría en su misma situación o es diferente para los colombianos en este caso pedir asilo? Le agrego eso a la pregunta para que esté un poco más clara. Bueno, ahí nos agrega que es militar, pero lo hicieron renunciar, ¿no? Así es, era militar y lo hicieron renunciar. Lo hicieron darse de baja. Difícil. Okay, Ms. Wong, so this question is, hi, I'm from Colombia.
But the situation is getting really, really hard with this new president, who is a former militian or ex-guerrilla. Uh, they are doing a lot of political persecution. And I am a military, but they made me quit. They made me resign. What happens if I go to Mexico and I cross the border the way the Venezuelans used to do? Would I be in the same situation, or is it different for Colombians? I am a military that they made resign. Lately, I've been seeing quite a lot of Colombians, but more from upper middle class. They have always have tourist visas, but you didn't have a tourist visa. And they're coming to America. They ask, there was a time that Colombians, even though they have a green card, they go back home, they get a re-entry permit that comes once every 2 years or once every 6 months. They file tax returns. So in the past few months, I noticed, and I would love to learn more from you about Colombian politics, which Juan Carlos and my friend really know. I mean, I always learn from them, what's going on with Colombians? What's going on with, the Chileans? Because there was a time a lot of them come to, but now they stopped. But now they're coming back. So I'm very sorry about that. I don't recommend that you come undocumented, because right now the border is also but you're military, but it's very, very tough, because they're mixing the undocumented people who just want to come to fear persecution or just for American dreams into the drug cartels, because there's a lot of really bad stuff going on, the rapes, because they're mixing. There was a time, and I hate to go back to history, I'm wasting your Facebook time. There was a time that when DOJ, Department of Justice, was immigration, then they have a customs, right? Customs does and Mexicans love to bring in live chickens. So if you go through JFK Airport, I used to see chickens and, their little goats and their little pets. That's customs. So customs takes care of all the animal coming in, and then immigration does all the deportation and the citizenship and stuff. But now, Homeland Security takes care of all customs, which means that if you bring in drugs, if you bring in a criminal person, it all goes through Homeland Security. So now the border is all mixed up now. I don't recommend you do it. I do recommend, if you could, I know it's hard, nobody's getting a tourist visa. It's difficult, but you cannot apply for asylum. Unlike the Vietnam time, we all go to Thailand to apply for a refugee status and come to America. In the olden days, you have refugee status, you have parole status, so you can come already with a refugee. Now there's no such thing. So I feel for you, and it's difficult, but it's very different from Venezuelans. Venezuelans have TPS. Venezuelans also now is 24,000. So it's very different from Colombians. Colombians have no such program. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Si nos dice la abogada Alicia que la situación entre Venezuela y Colombia es muy distinta, son cosas muy diferentes. Sin embargo, nos dice la abogada que últimamente ha estado viendo la llegada de mucha gente de Colombia, pero que son de clase media alta y que siempre tuvieron una visa de turista. Y que con esa visa ellos han seguido entrando, y algunos pues se quedan, otros se van, pero es lo que han estado viendo ellos, que es el tipo de gente colombiana que ha venido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes se venían de vacaciones y ahora sí está observando la abogada que vienen buscando alguna solución, ya sea para colocar alguna empresa, para empezar algún negocio aquí en Estados Unidos, vienen preguntando por visas de inversión, por visas de trabajo, visas de estudio, porque están buscando la forma de salir de Colombia. Ahora, viniéndose por todas las fronteras, cruzando todo Centroamérica, México, lo cual la abogada no recomienda, y llegando a México para entregarse en la frontera con los Estados Unidos, nos dice, bueno, Venezuela es distinto porque Venezuela tiene un TPS, Venezuela tenía los asilos y se los estaban aprobando, les estaban permitiendo la entrada hasta hace poco más de un mes. Pero ahora mismo los venezolanos ya no pueden entrar de esa manera. No es así con los colombianos, pero recuerde que está
próximo a darse la aplicación o no del título 42. Así que si usted piensa hacer algo, tenga mucho cuidado, tenga mucha precaución de lo que usted va a hacer, porque si se quiere venir para solicitar asilo aquí en los Estados Unidos, le van a hacer muchas preguntas y necesita cumplir con muchos requisitos para que usted pueda entrar y arreglar su documentación aquí. Lamenta mucho la abogada la situación de usted en lo particular, pero no le recomienda venirse de esa manera a los Estados Unidos porque hay muchos riesgos. Excelente, Juan Carlos. Nosotros seguimos recibiendo sus preguntas a través del 216-259-8897 y es interesantísimo porque precisamente Juan Carlos de abogada, el presidente Biden, el gobierno del presidente Biden dijo hace apenas 2 semanas que ellos estaban pensando limitar un poco la aprobación de los asilos. Es decir, que esto se suma a que hay que tener mayor precaución cuando usted decide venir a los Estados Unidos y más cuando usted decide hacerlo por la frontera. 216-259-8897, 216-259-8897. Qué mejor regalo de Navidad, qué mejor regalo de Reyes, qué mejor regalo de Año Nuevo que usted resolver su problema migratorio. Nosotros seguimos recibiendo sus mensajes y nos dicen, hola, ¿qué tal si tengo residencia de Chile? ¿Puedo solicitar asilo en los Estados Unidos, abogada? So Ms. Wong, this one says, hey, how's it going? Juan Carlos lo está actuando ahí. If I have the legal residency in Chile, can I file asylum in the U.S.? I am from Venezuela. Okay, so understand, you are born in Venezuela, you only have the Chilean immigrant status, but you are not a Chilean citizen. So if you do come to America, we need to prove 2 countries when you file for asylum. We need to prove how come, because it's a firm resettlement issue. So for example, we have Ukrainians who went to Canada, got immigrant status, and now wants to come to America. So we have to do asylum from Ukraine and Canada is tough. Same with Chile. So you escaped from Venezuela, went to Chile, got immigrant status. So now we have to explain why couldn't you go back to Chile? And of course, because you're still a Venezuelan citizen, why couldn't you go back to Venezuela? So we need to prove 2 countries. Also, if you have criminal records, in either one, we have to be transparent, and that's a problem because a lot of our clients, because they had criminal records, political criminal record in Venezuela, and they escaped to Chile. Now we have to explain. So we have to explain it's only political. It's not a real criminal record. So these are things that we need to prove. But I won't give up because a lot of Indian people, they went to Uganda. And then they went to Kenya, and now they're in America. So we have to prove 3 countries. But India is just like China. If you became a national or passport of another country, you couldn't get Chinese passport. Versus some countries, they give you 2 passports, So these are things that anytime you're resettled. Another thing is when you file asylum, you need to tell them on the form they ask, did you file for protection or asylum from any other country that you lived in? So there was a time that, for example, you traveled, like we have a lot of Indian people, it took them a year. They went to Cuba, or the Chinese, they went to Cuba, they went to Argentina, and then they keep coming up. They come to Mexico, 3 months, now they go to America. So there was a time in America, asylum, we have to prove, why didn't you file asylum in Mexico? I mean, we want America, we don't want Mexico. So then you're only allowed withholding, but that law was gone. That's another Trump law. So yes, we need to prove 2 countries that you cannot go back. Okay, thank you so much. Bueno, Alicia, nos dice la abogada, bueno, usted tiene una residencia legal en Chile, no es ciudadano chileno, pero usted nació en Venezuela. Si usted se viene a los Estados Unidos, usted lo que va a tener es una doble carga de prueba. Es decir, usted va a tener que probar por qué no puede estar en Venezuela y luego va a tener que probar por qué no puede estar en Chile. Es como si habláramos de la gente de Ucrania. La gente de Ucrania que se vinieron a Canadá
están en Canadá y Canadá ya les dio un estatus legal allá en su país. Cuando ellos están en Canadá, si ellos quieren venirse a los Estados Unidos, ellos van a tener que probar por qué no pueden estar en Canadá y por qué quieren venirse a vivir aquí a los Estados Unidos. Entonces, si ya tú tienes un beneficio en un país, tienes que probar por qué no puedes estar en tu país, pero también tienes que probar por qué no puedes estar en ese segundo país. No es imposible, es más difícil, sí se puede hacer, sí se puede lograr, porque a veces la xenofobia y el racismo permite que se hagan ciertas situaciones, pero lo que sí debe saber es que una vez que usted solicite un asilo, usted no puede regresar ni a Chile ni a Venezuela, por lo menos por un buen tiempo. Mi pregunta es dentro de ese contexto, porque he visto que ha pasado esto en algunos casos, precisamente con residentes venezolanos chilenos. Si usted no pone eso en la aplicación, Juan Carlos, que muchas veces los latinos pensamos que no todo la migración norteamericana lo puede ver. Si no pongo en mi solicitud de asilo de Estados Unidos que soy residente chileno, los estadounidenses, ¿la ley estadounidense puede ver eso? ¿Me puedes repetir la pregunta, Alicia? Que hubo Si algunas soy partes. residente chileno, pido asilo en los Estados Unidos, ese es un caso muy parecido, pero yo obvio que soy residente permanente de Chile, siendo venezolano y pido asilo en los Estados Unidos, la política estadounidense, las leyes estadounidenses, las autoridades estadounidenses, ¿pueden ver eso? Ms. Wong, this question is interesting, and that comes from Alicia. If I have these two conditions, I am from Venezuela, I live in Chile legally, and I come to the US and I enter to the United States and I file for the asylum. What happens if I don't tell the government that I have a legal status in Chile? Okay. Whenever you apply for asylum or apply for green card or apply for citizenship or even apply for a work permit, they ask for a fingerprint. Fingerprint is biometrics, which means that even like a DS-260, that's the green card application if you're still in Venezuela or Chile or wherever you are. On the form, they always ask you, give all your addresses 5 years ago, 10 years ago, where did you work? So of course you can always say you don't, but America in the past 10 years, because of Google, because of the transparency, it's very transparent. It's Homeland Security. I mean, they're worried about murders, they're worried about drugs, they're worried about Homeland. So I don't recommend, and that's a very good question, because foreigners, people, and I'm Chinese, you know, all people, I know how to lie. I mean, I've been doing this for 50 years, but I don't recommend we don't tell them. Now, under DOJ, which is before 2001, before 911, they don't really check fingerprint. I mean, they do check it, but unless it's a ding-ding, if it's a ding-ding, then it's not okay. But nowadays, you need to, they will check fingerprint. And if you look at the forms carefully, anywhere you lived more than 6 months, like for example, now American citizen, but I go back to Hong Kong to help my mother for 6 months, I have to put in my form. They have to check criminal records there. So if you don't put it there and immigration find out, then we're in trouble. So why do something when they will find, and they will. Immigration today is not like before 911. They check, especially if you're from an Arabic country. Not so much maybe Mexicans, but they do check a lot of Chilean people, Venezuelan people, because now I heard Venezuela is smart. People are opening up all the jails and letting all the people who have criminal records to come to America. You know, America is not as stupid as, not stupid, America is not stupid, but compared to 20 years ago, when I came to America 55 years ago, America have changed. Tell them. Because especially if you went to Canada to apply for asylum, or you had to apply for asylum in Panama. I have a client now from one country to another country to Panama, and that's except every client asks me this. Do I have to tell them? I have a client who sat in a Mexican jail for 5 years, never told us. Now I finish everything.
And he cannot get a record of no criminal record because there's a letter you have to get before you go out for interview. I'm like, why did you tell me? He said, oh, I didn't know my, that's why I'm trying to get out of Mexico, because he doesn't think the conviction is fair. So I'm like, at least tell us, So now all my paperwork said he has no criminal record. He never sat in jail. So I said, where's the jail address? So now it turned out he never gave us a jail address, because on the form they say anywhere you lived, anytime. I didn't put in the jail for 5 years. Now I have to redo the whole case. It's just aggravating. Well, sorry. It's like, why did you tell me? He said, oh, that was my old life. I said, what old life? The forms asked for it, and at least give me the jail address. I mean, at least I know it's a jail. But he's really cute. I mean, he's like, oh, that's why I need to come to America. But tell us, so I'll figure it out for you. Okay. So for 5 minutes, I was very angry. But now I'm like, whatever. Yeah. Lo que nos dice la abogada es el gobierno de los Estados Unidos sabe, ellos saben. Si usted no se lo dice, ellos lo van a saber, y si usted lo omite y ellos lo descubren, entonces usted va a estar en graves problemas. Nos cuenta la abogada de una persona de México que estaban haciendo el caso, y esta persona, bueno, no es de México, es de Centroamérica, y cuando pasó por México, estuvo preso en México 5 años y omitió esos 5 años que estuvo en la cárcel en México. Entonces, al omitir esta información, la abogada hace toda la aplicación, y cuando a él le toca salir para México para arreglar su documentación aquí dentro de los Estados Unidos, le dice, es que yo no puedo ir a México. ¿Por qué? Porque yo tuve 5 años preso allá. Pero usted, ¿por qué no me dijo? Y entonces, ahora se complica todo el caso, tiene que volver a hacer el caso desde el principio, porque el gobierno de los Estados Unidos no le va a dar el beneficio migratorio si descubren este tipo de situación. Entonces, bueno, y si lo descubren, no, si ya lo saben, este tipo de situación. Así que si le mientes al gobierno, tarde o temprano te van a descubrir y te van a perjudicar en alguno de tus beneficios. Definitivamente, qué excelente respuesta, y más viniendo de la abogada Margaret Wong, porque es una pregunta, Juan Carlos, que nos hacen muchísimo y que lamentablemente muchos de nuestros hermanos venezolanos y otras nacionalidades también entienden que el gobierno de los Estados Unidos de vez en cuando usted lo puede timar o de vez en cuando usted lo puede engañar, y ellos van a dejar pasar ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si un abogado de migración le dice eso, entonces usted no está en el lugar correcto. Por eso nosotros recomendamos a la abogada Margaret Wong, con más de 45 años en el ejercicio de la defensa migratoria en los Estados Unidos, y usted puede hacer una cita con nosotros con tan solo marcar el 216-259-8897, 216-259-8897. Se conecta a cualquiera de nuestras oficinas en todo el territorio nacional, o simplemente si está en el extranjero también nos puede marcar a través del 216-259-8897. Y por supuesto hay un staff grandísimo de abogados que va a estar a su servicio en inglés, en español, en el idioma que usted lo necesite. 45 años en el ejercicio de la defensa de los migrantes. Nosotros seguimos recibiendo preguntas. ¿Tenemos tiempo, Juan, para recibir una última pregunta? Tenemos una pregunta, pero mañana le haré esta pregunta a la abogada en el show en inglés, así que vamos a tener esa respuesta. Y excelente el programa de hoy, muchas dudas aclaradas con temas que muchas veces la gente quiere preguntar, no se atreve. Ahí fueron respondidas todos los cuestionamientos acerca de migración que ustedes tenían. Recordar que la abogada Margaret Wong está con nosotros todos los miércoles y los jueves a través de su página de Facebook en inglés, y que usted se puede comunicar con ella al 216-259-8897. Nosotros nos conectamos el próximo miércoles, no sin antes desearle una feliz Navidad y que el Señor siga derramando bendiciones sobre todos ustedes. Hey, thank you so much, Ms. Wong. Merry Christmas to you and to the whole office. I'll see you next week, and I'll see you tomorrow. And thank you so much for your time and your knowledge and every answer. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias, Alicia. Y a todos ustedes, feliz Navidad. Recuerden el número de teléfono de la abogada, 216-259-8897, 216-259-8897. Abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina
Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.